Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, uno de los temas primordiales y que a todos nos preocupan sin duda, pues es el tema de la salud, de nuestra salud, de lo que se está haciendo en nuestro estado en este tema que ha sido, pues ha sido una jornada muy intensa, sobre todo en estos últimos años, como ustedes bien lo saben. Y bueno, yo quiero agradecer de verdad su tiempo, porque nos ha hecho un espacio el doctor José Antonio Martínez García, quien es secretario de Salud de nuestra entidad. Y doctor, pues muchísimas gracias. Yo sé que estás muy ocupado, has estado ocupado todos los años y seguirás estando ocupado, pero bueno, pues muchas gracias por tu Blanquita, tiempo. Te lo agradezco. Ya sabes, con el afecto y siempre agradecerles a ustedes, Blanquita, porque gracias a esto mantenemos informada a toda la sociedad, todas las y los poblanos. ¿No? Y aparte, doctor, bueno, no ha sido nada fácil, yo creo que para nadie, ahora sí que nadie en el mundo. Puebla no ha sido la excepción y bueno, esta pandemia nos tiene todavía en stand-by, todavía nos tiene preocupados y ocupados. Pero doctor, me gustaría platicar, porque yo creo que la ciudadanía en general nos seguimos haciendo la pregunta. No sé si sea en este momento oportuno, si se sepa algo. O sea, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál es el origen del COVID? ¿De dónde vino? ¿Si es murciélago? ¿Si un virus que se escapó por ahí del laboratorio? ¿Qué pasó, doctor? Bueno, la versión oficial, okay, la versión oficial se le denomina zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que de un virus que se propaga a nivel de los animales silvestres, muta y enferma al humano, pero al mutar ya el humano lo transmite a humano, porque hay muchísimas zoonosis que se quedan entre un animal al humano, pero yo de humano a humano no lo puedo transmitir. Okay. ¿No? Y aquí no fue el caso. Y esa es la versión oficial. Ya extraoficialmente pues, podemos sacar muchísimas lluvias de ideas que quién sabe si sean verdades o no. Incluso hay equipos de médicos, científicos han estado recorriendo las zonas de Wuhan y demás para ver qué pasó, de qué laboratorio se nos escapó. Así es, ¿no? Y van a quedar muchas teorías conspirativas, pero la versión oficial es una zoonosis de un animal infectó al humano y del humano muta para infectar de humano a humano y con una capacidad que ya lo vivimos, sí, impresionante, brutal, mortífera, letal, que pues sí, en un principio no creíamos o pensábamos más bien que iba a ser algo similar a la influenza, lo que vivimos en el 2009. En aquel 2009 yo estaba de jefe de cirugía en San Alejandro y yo hacía las biopsias pulmonares y sí teníamos el miedo, pero fíjate que hubo mucha exposición y no era tan contagioso en forma exponencial ni la letalidad con la que llegó la COVID-19. Pero en el estado de Puebla, desde 2 meses antes, que ya venía la propagación, siempre hay que recordar que fuimos un espejo de lo que pasaba primero, obviamente en los países asiáticos, luego pasaba a Europa y de Europa llegaba a América. Todas las olas han sido similares y siempre nos daba ese espacio y de aprenderles algo, de aprenderles cómo estaban y cómo iba a llegar. Y nosotros bueno, siempre con la guía de nuestro queridísimo amigo y maestro don Miguel Barbosa, que en paz descanse, siempre daba las directrices y decía, doctores, de una vez vayan viendo todo el aspecto epidemiológico, y de ahí ya nos estábamos preparando para la reconversión hospitalaria, y llegó el primer caso del ítalo argentino. Sí, claro. Primer caso positivo, y a partir de ahí, fíjate, Blanquita, que era una transmisión, le llamamos vertical. Cuando son verticales, o sea que son casos importados, tienes una forma de hacer cercos sanitarios. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo identificado y voy vigilando a todos los contactos que tuvo, y a estos mismos contactos los voy aislando para romper la cadena de contagio. Con el primer caso se realizó, pero posteriormente
No sé si te recordarás, sí, cómo no, hace 3 que vinieron años. muchas personas que fueron a Estados Unidos, Y empezó llegaron, no avisaron, y a partir de ahí se pierde lo que le llamamos el contacto vertical y empieza ya el contacto comunitario. Iba a pasar, Sí, pero al pandemia principio como te tal. da mucha oportunidad de intentar romper la cadena de contagio. De ahí pues vino la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y ya vamos en la sexta. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una enfermedad que llegó para quedarse. Actualmente, y gracias a la vacunación, lo recuerdo perfecto, fue el 13 de enero del 2021 que llegó la primera vacuna para el grupo del área médica. Y a partir de ese 13 de enero pues, iniciamos una campaña gigantesca de vacunación. Ahorita ya llevamos puestas más de 12 millones de vacunas, unas jornadas extenuantes por todo el personal, por la salud, que siempre toda la sociedad debemos de estar agradecidas. Salvaron y siguen salvando muchísimas vidas. Pero para que lo puedan magnificar, hemos puesto una vacuna cada 2 segundos, contando todas las 24 horas de todos los años que iniciamos. Entonces es algo impresionante. Sí, dimos cuenta y estuvimos de alguna manera también muy pegados a lo que estabas realizando, doctor, y recuerdo esas jornadas tan extenuantes y ese miedo también, algo que nunca habíamos vivido, lo desconocido, ver a tantos familiares, a tantos amigos morir de esa manera tan terrible, ¿no? Ya no podernos ver, ya no podernos despedir de ellos. Durísimo. Todavía recuerdo, ahorita te voy a contar una anécdota, pero la primera ola, la segunda ola, la tercera ola fue la más mortífera de todas. Fue cuando empezó Delta, la variante Delta, que venía con mucho más capacidad de infectar, de transmisión, y la mortalidad era altísima. Lo recuerdo muy bien porque teníamos en todo el sector la capacidad instalada para atender a 1,615 pacientes, o sea, en un solo día, con todos los servicios, o sea, conectados a oxígeno, etcétera, todo el sector. Y teníamos 1,583 pacientes hospitalizados. Entonces estábamos en un margen muy corto, ese fue el acme de la tercera ola, donde ya teníamos que hacer lo que le llamamos nosotros médicamente el plan B, para que no se viera como en otros estados o otros países, de que la gente le cerraban las puertas en los hospitales, ya no tuvieran acceso y fallecieran en las calles. Sí. Hay que recordarlo porque así lo vivió muchos estados. Nosotros ya teníamos el plan B para ocupar las áreas comunes, etcétera, y estuvimos a punto de implementarlo, y afortunadamente de esa tercera ola empezó a disminuir el número de hospitalizados y no llegamos a ese grado. Aquí vale la pena comentar, porque fuimos pioneros en muchas actuaciones o de procesos y políticas hospitalarias, porque hay que recordar que no tiene, bueno, ahorita ya existe un retroviral, son dos, el Molnupiravir y el Paxlovid, que ya inhiben la replicación viral, pero en aquel entonces no había ningún tratamiento. Sí, no había nada. Ningún tratamiento. Y si lo sabíamos para qué podían utilizarse, o cuál podíamos utilizar, ¿verdad? Así es. Y era muy, muy complejo el manejo, pero fuimos pioneros a nivel nacional. Pusimos es el Centro Médico de Alta Especialidad Virtual, el CEMEVI, que está en el Hospital del Sur y hasta ahorita sigue funcionando. Hay que recordar que al principio pensábamos que la clave del manejo eran los ventiladores. Sí, por eso sí. No, el boom que se dio. Compren, ¿no? ventiladores y todos los que tengan y escasearon los ventiladores. Y empezaron a escasear los ventiladores, etcétera. Obviamente era una medida de sostén, pero nunca fue un tratamiento o una medida curativa. Pero en su momento muchos pacientes requerían de la ventilación asistida y no teníamos los especialistas. Entonces, ¿qué hicimos en Puebla? Que fuimos pues muy copiados hasta a nivel internacional con este centro médico, y por vía de telemetría
Entonces, mi hospital central, que era el sur, el Hospital General del Sur, o el Complejo Médico del Sur, con los especialistas les enseñábamos a los médicos generales de los hospitales integrales en tiempo real, por telemetría, ponían las placas, tenían el ventilador y desde aquí le decían cómo usar un ventilador. Yo soy especialista, pero si me dices, ¿sabes usar este ventilador? Pues sí, yo claro. no le sé, ¿no? Sí, Cada quien con su especialidad. Sí, claro, por supuesto. Pues aquí concentramos a todos los intensivistas, anestesiólogos, para que las 24 horas estuviéramos dándole el cómo hacerle, o el know-how a todos los médicos generales que estaban en el interior, en todas las unidades médicas. Y eso salvó muchísima gente, sí, pero muchísima gente. Después, otra cosa que la misma federación nos puso a prueba. No a prueba, sino nos puso como un ejemplo a nivel nacional, fueron las políticas que utilizamos y los procesos de reconversión hospitalaria y el cómo utilizábamos referencias y contrarreferencias. Por eso en Puebla nunca vieron las imágenes tan dantescas que vivió la Ciudad de México, el Estado de México, sí, Oaxaca, ver a las personas donde ya no hay lugar, ¿no? Y estaba cerrado el hospital y una gran fila de gente muriéndose en las banquetas, etcétera. No, y los cuerpos ya encimados. Realmente fue una desgracia, ¿no? Así es. Entonces, es ese modelo de procesos que hicimos y con la unificación o la homologación del manejo, en aquel entonces te dábamos el mismo manejo en Tehuacán, en Teciutlán o en Izúcar de Matamoros, que el mismo manejo que el Hospital General del Sur, etcétera. Y eso nos ayudó muchísimo a comprender cómo iba la enfermedad, qué era lo mejor en aquel entonces para mantener o disminuir el daño pulmonar que ocasionaba, y el manejo idóneo en el momento idóneo. Recordarás que la ivermectina, ¿no? Sí, se acuerdan de la ivermectina, claro, para los piojos, ¿no? Y era lo único, yo te voy a confesar, yo traía mi cajita de ivermectina y nada más tenía un dolor y me la estaba tomando como si fueran palomitas, ¿no? Pero por lo menos piojos no tenías. Sí, piojos nunca tuvimos, afortunadamente. Pero fíjate que nos adelantamos, fuimos el primer estado en hacer un programa de investigación, pero ya con científicamente, con todos los especialistas, para ver si servía la ivermectina o no servía. Entonces, en este estudio que hicimos, que ya está publicado desde el 2021, pusimos al grupo que se les daba ivermectina, a un grupo ciego que no les dábamos más que lo de mantenimiento, y un grupo que ocupábamos ciclosporina y algún otro esteroide. Y veíamos en los grupos cuál mejoraba y cuál funcionaba. Y pues nos dimos cuenta que ni el de ivermectina ni el de los esteroides. El de los esteroides en una etapa temprana sí vimos que mejoraba y lo seguimos aplicando, pero la ivermectina ya no, entonces dejamos de comprar ivermectina. Y ahorita pues, el gobierno de la Ciudad de México tiene un problema muy grande porque compraron ivermectina y en cantidades exorbitantes y nunca se demostró que funcionaba, ¿no? Pero está justificado porque al yo no tener ningún medicamento que funcionara, pero que estaba demostrado que in vitro inhibía la replicación viral, pues tendríamos que usarlo, ¿no? Bueno, y así como es, hay muchas anécdotas. Te iba a decir, en la tercera ola, y ese es verídico, estábamos en una reunión con el gobernador, con don Miguel, y para mí era muy, muy complejo porque desde que empezaba la curva epidemiológica de forma exponencial los casos, hasta que terminara, pasaba un mes y en ese mes yo no dormía porque te pedían apoyo de oxígeno en la madrugada, de esto, que no hay el otro, y era con un desgaste abrumador. muy difícil, ¿no?
obviamente sin demeritar también el desgaste de todos nuestros compañeros por la salud, con el equipo de protección personal, las 6 horas sudando. Híjole, fue terrible. Bueno, llegó un momento en que estábamos casi llegando al ACME y le comenté, le dije, gobernador, pues con todo el respeto, pues ya agárrese otro, ¿no? Y se voltea y me dice, pues ¿qué cree, doctor? Dice, pues él tenía una forma de expresarse con groserías y todo. Dice, pues no hay otro que quiera. Tiene que seguir usted. Entonces sigue usted, ¿no? Y ya a partir de ahí, afortunadamente fue esta ola que te comenté, ya empezó a bajar y disminuyó. O sea, estuviste a punto de decir, es que ya era imposible, o sea, era... De hecho, todavía tengo como síndrome de burnout. Sí, es que estaba imposible, era muy, muy complejo, no dormías. Y es que aparte lo que estás platicando, doctor, amigos, eso es lo que realmente se vivió, o sea, esa es la historia, la verdadera historia de lo que se vivió. Para un libro. Y lo que se vivió atrás de todo esto, porque finalmente nosotros como medios, ustedes como espectadores, solamente recibíamos las cifras todos los días, tantos casos nuevos, tantos positivos, tantos intubados, tantos hospitalizados, pero todo este manejo que se dio internamente es lo que estamos conociendo ahorita. Y son cientos de anécdotas. Por supuesto. También llegó un momento, fue en la segunda ola, estuvo también muy bueno porque, bueno, o sea, ya en retrospectiva. Lo que se puede platicar, digamos, ya después de todo esto, porque de la misma forma empezábamos con muchísima demanda de oxígeno, de medicamentos. Bueno, más rápido. Imagínense que un medicamento que se llama Midazolam, que se ocupa para cuando te tengo que intubar, para que no luches con el ventilador, o sea, te dejo como en un estado de inconsciencia o claro, decimos de coma, para que no estés sufras luchando con el ventilador. Porque yo meto un tubo y ¿no? Y aquí yo te cedo por completo. Ya. Ese medicamento antes de la pandemia costaba 138 pesos 3 ampulitas. Durante la escasez de los picos llegó a costar 4,500 pesos, ¿no? Entonces una diferencia gigantesca. Conocimos a gente buena que dio muchas cosas por la salud de las y los poblanos, pero conocimos también a gente perversa que acaparaban todo ese mercado. Sí, que lo vieron como un negocio. Como un verdadero negocio. Y se hicieron millonarios seguramente. Así es. Lucraron, ¿no?, con la salud, lucraron con la vida. Perversas, así es, porque ellos lo compraron en 200 pesos y lo vendían en 4,800. Y así como este medicamento había otros, muchos. Llegó un momento que hubo desabasto. Completamente. Afortunadamente a nosotros, bueno, el oxígeno domiciliario ya estaba imposible. Sí, recuerdo. Era completamente imposible y teníamos el servicio, pero la misma empresa ya no se daba abasto para tener tantos tanques de oxígeno para tenerlos intradomiciliarios. Rápido, el último ejemplo, el KN95 costaba 6 pesos y llegó a costar casi 200 pesos por uno. Y así como y era pues, la oferta y la demanda. Claro. Pues no, de hecho llegaron a escasear los cubrebocas, o sea, recuerdo que se recibieron de otros países, aviones completos con cubrebocas y demás. Porque primero, no había... el desabasto fue porque los productores mexicanos los compró China compró casi todos. Todo. Y nos quedamos sin. Exactamente, y cuando llega con nosotros, pues ya no tenían la capacidad de producción que se requería en ese momento, entonces ahora búscale por otros lados. Y aparte de eso, pues teníamos que seguir atendiendo el día a día. Entonces llegó un momento en que le dije, ¿sabe qué, gobernador? Ya abra la economía, abra todo y vamos a intentar lo que le llamamos la inmunidad de rebaño. Todavía no se sabía si funcionaba o no. Pero ya era tanta la desesperación porque ya también la gente empezaba a salir todas las necesidades económicas. Y la presión de la actividad económica de los empresarios, de los empresarios, ¿no? Entonces le dije, gobernador, pues ya hágalo. Y se voltea y dice, mire, doctor, si no quiere acabar en la cárcel, dice, yo también, no diga tonterías, pero tenía una forma extraordinaria de expresar, pero siempre fue guía y fue extraordinario en todo en todas las decisiones políticas, las decisiones de Estado.
fueron las correctas. Acuérdense que nosotros nunca íbamos con la federación. Sí, si la recuerdo. federación decía cubrebocas, ¿no? Nosotros sí, cómo no. Claro, pero recuerdo. estaba demostrado científicamente. Y eso ayudó, o sea, a final de cuentas, el ser un poquito desobediente en Mira, ese sentido ayudó muchísimo. Les puse el ejemplo en esta sexta ola. Iniciamos el 19 de diciembre del año inmediato anterior con la política del uso del cubrebocas y teníamos una proyección. Se inicia, obviamente ya comparamos las dos líneas, qué hubiera pasado si no usaba el cubrebocas y qué pasó con la política pública. Bueno, esto es de una forma cortita pero bien explicada. Si no hubiéramos usado cubrebocas, estuviéramos con 800, 900 casos por día. Con cubrebocas lo bajamos hasta 250 en el año. Y hubiéramos tenido 400 a 500 hospitalizados y llegamos a 50. Entonces ahí está demostrado científicamente que todas las medidas anti-COVID sociales funcionan y funcionan muy bien. Y bien lo dijiste, esto llegó para quedarse como la influenza y como muchas otras enfermedades, pero ahora la inquietud ciudadana, yo creo que también es inquietud para ustedes, saber cómo queda el esquema de vacunación, será cada año, qué instrucciones tienen ya con la experiencia, sobre todo, ¿se va a abrir al sector privado? ¿Se podría abrir al sector privado el tema de la vacunación? En caso de quedar como estacional, bueno, que se queden en determinados meses del año, ¿cómo se va a hacer? ¿Solamente tendrán acceso a la vacuna los grupos vulnerables, como en el caso de la influenza, los chiquitos, los bebés y los mayores de edad? ¿Cómo va a quedar esta situación? Sí, la tendencia que se va a tener que abrir en un momento determinado. Pero vamos a la actualidad. A la actualidad, desde que poníamos o recibíamos nuestro esquema completo, el esquema completo es... si te tocó Pfizer, Astra, CanSino, o sea, las dosis recomendadas para cumplir con el esquema. Entonces, vamos a poner el ejemplo de Pfizer. Pfizer te aplico la primera al día 21 o hasta el mes y medio, la segunda dosis. A partir de ahí empiezan a hacer estudios y se vio que en las edades extremas de mayores de 60 años, a los 6 meses empezaba a bajar la titulación de anticuerpos. Por eso viene el primer refuerzo para este grupo de edad. Y para los más jóvenes se vio que también disminuían el nivel de anticuerpos, pero era a partir del 7º, 8º mes. Entonces, por eso, primer refuerzo también para este grupo etario. Se siguió prospectivamente el mismo estudio y se vio que para los mayores de 60 años, después de tu primer refuerzo, a los 6 meses volvían a bajar los títulos de anticuerpos. Entonces, por eso es segundo refuerzo. Como ya llevamos más de un año que se aplicaron los primeros segundos refuerzos, a la fecha se vio que con el segundo refuerzo ya no había tanta disminución de anticuerpos. ¿Qué es lo que puede suceder? Una variante que se vuelve a colar por ahí. Se haga sus maldades, que ojalá y nunca. Y la otra, que al paso de un año de haberse puesto el último refuerzo, bajen tus niveles de titulación y vayas a requerir una vacuna por año. Hasta ahorita siguiendo todo lo que la normativa de la Organización Mundial de la Salud ya no recomienda el tercer refuerzo o la vacunación anual. Todavía no.